mucho más tiempo. Esta técnica fue desarrollada hace muchísimos años atrás por Parch. En resumen, podemos decir que la cirugía periapical tiene tres pasos o tres técnicas básicas. Uno, legrado apical. A eso se refiere curetaje del lecho o de la zona donde se encuentra la lesión periapical. El segundo, apicectomía o resección apical. ¿En qué consiste esto? En cortar el tercio apical de la pieza dental. Y pues el tercer paso, obturación retrógrada. Ustedes, de hecho, que ya han visto cómo se hace una obturación anterógrada, una obturación normal, ¿no? Donde pues se pone el material, primero se realiza el trabajo mecánico del conducto y se obtura el conducto a través del orificio de acceso que ustedes hicieron en el conducto, perdón, en la corona de la pieza dental. A eso se llama obturación anterógrada o convencional. La obturación retrógrada, se hace esta obturación de manera inversa, a través del ápice dental, ¿ya? Como se darán cuenta, esta cirugía periapical tiene estos tres pasos fundamentales. Estoy segura que algunos tal vez conocen esta técnica como apicectomía. Antiguamente sí se llamaba solo apicectomía. Ahora no, ahora se llama cirugía periapical. ¿Por qué? Porque antiguamente lo único que se hacía era cortar el ápice, el legrado y ahí terminaba esta cirugía, por eso apicectomía. En la actualidad lo que se hace es siempre legrado, apicectomía y la obturación al retro. Todo ello constituye una cirugía periapical. Por tal razón, el nombre que debemos utilizar de ahora en adelante para esta técnica es cirugía periapical y no apicectomía. Esta técnica se practicó hace muchísimos años atrás, el año 2900 hasta 2750 a.C. En Egipto dice que se realizaba trepanaciones en el hueso a nivel de la mandíbula, maxilar superior. Esto lo hacían con la finalidad de disminuir la presión que existía a nivel periapical por un proceso infeccioso. Y de esta manera, pues, se controlaba el dolor. Miren, hace muchos años ya se practicaba algún paso de cirugía periapical. Ya después, en 1880, mencionan que en Estados Unidos se realizó la primera técnica en ese momento denominado apicectomía, donde se cortaba el ápice, se hacía un legrado y ahí terminaba. Sin embargo, ese procedimiento lo que daba es una respuesta clínica parcial al tratamiento de la lesión periapical. ¿Por qué? Porque años después volvía a aparecer esa lesión. Y de esta manera analizaron por qué vuelve a aparecer la lesión. Y se dieron cuenta y vieron la importancia de realizar un sellado apical hermético y aséptico para evitar que nuevamente la lesión apical o periapical vuelva a aparecer. Y ya después, años después, pues acompañaban a esta apicectomía como tal, obturación, pero una obturación normal, anterógrada, incluso que se hacía. Se obturaba la pieza dentaria, ya, con una obturación convencional, como les digo, obturación de conducto. Luego se realizaba la cirugía o la apicectomía y ahí terminaba todo. De esta manera, como que ellos veían que eh, mejoraban la condición a nivel apical y pues evitaban de que quede bacterias en los conductos y estas bacterias nuevamente multipliquen y formen otra lesión periapical. Sin embargo, años más tarde se dieron cuenta de que pese a que se haga una obturación retrógrada normal, todavía había filtración y esto daba lugar a que la lesión periapical vuelva a aparecer. Y pues después de varios estudios mostraron que esta obturación retrógrada es la mejor para lograr un sellado hermético a nivel apical y evitar la filtración de bacterias a través del conducto
y que estas bacterias nuevamente se multipliquen en la zona periapical, dando lugar a la aparición de la lesión, ¿no? Entonces, por tal razón, estos tres pasos básicos son fundamentales para la cirugía periapical. ¿En qué casos se realiza esta técnica? También en esta diapositiva vamos a ver las indicaciones generales de la cirugía periapical. Miren, cuando fracasa el tratamiento convencional de conductos, ¿no? Cuando el tratamiento de conductos pretende controlar o manejar una lesión periapical, pues pese a que hayamos hecho un tratamiento de conductos muy bueno, con toda la técnica necesaria e instrumental adecuado, la lesión puede persistir. En este caso, pues debemos realizar una cirugía periapical. Segunda indicación, cuando es imposible realizar el retratamiento en una endodoncia fracasada. Pues en el caso anterior, como les decía, ¿no? Se ha obturado el conducto, pero tiempo después la lesión periapical persiste o tal vez incluso va aumentando de tamaño. En esta situación, y si es que nosotros pretendemos mantener la pieza dentaria en la cavidad oral, estaría indicado realizar un nuevo tratamiento de conductos. A veces esto no es posible y de esta manera se va a la cirugía periapical. Y otro, miren, cuando se realiza una biopsia de la lesión o se requiere una biopsia de la lesión, hay imágenes radiográficas donde se ve una lesión periapical o una imagen radiolúcida o tal vez una imagen mixta, radiolúcida, radiopaca, que no sabemos qué es exactamente. Necesitamos definir el diagnóstico y de esta manera, pues, de hecho, esa lesión que se encuentra a nivel periapical debe ser sometida a una biopsia, mandar a un estudio anatomopatológico para confirmar el diagnóstico. Por tal razón, estas tres son las indicaciones de manera general para una cirugía periapical, pero de manera desglosada podemos hablar de la siguiente manera. Mire, 1. Cirugía correctora por errores de técnica de endodoncia. Creo que engloba a la primera parte que dijimos, cuando fracasa el tratamiento de endodoncia, ¿no? De conducto. En ella mencionamos, miren, fracaso reiterado del tratamiento de conductos. ¿Qué pasa? El 63% del fracaso del tratamiento de conductos se debe a la filtración de bacterias a nivel periapical, ¿ya? Miren, un porcentaje bien elevado se debe a esta filtración y debemos tener en cuenta siempre esta situación. Por tal razón, cuando nosotros veamos una lesión periapical, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la causa y realizar un buen tratamiento de endodoncia. En algunas oportunidades, este tratamiento de endodoncia no logra controlar esa lesión periapical, más al contrario, la lesión se mantiene o crece, aumenta de tamaño e incluso la pieza dentaria tiene dolor. Esos datos nos mencionan que pese a que esta pieza dentaria haya recibido el tratamiento y en él la lesión continúa o aumenta de tamaño y la pieza dentaria incluso es dolorosa, pues en ese caso está indicado hacer una cirugía periapical. Otro, sobreobturación o sobreextensión del material de obturación. Es bien importante seguir toda la técnica de endodoncia, ¿no? Todo lo que ustedes van a aprender o ya aprendieron en la cátedra de endodoncia. Y en ella, de hecho, ¿no? A lo que se da más importancia es a la longitud de los instrumentales que vamos a utilizar para realizar el trabajo mecánico a nivel del conducto y también la longitud, por ejemplo, del cono de gutapercha para realizar una obturación adecuada. Sin embargo, en algunas oportunidades esa longitud se excede, sobrepasa el instrumento la zona periapical, el ápice. La lima, por ejemplo, de endodoncia puede sobrepasar el ápice de la pieza dentaria y llegar a más abajo, hasta la zona periapical o incluso hasta el hueso, ¿no? Pues después del trabajo mecánico con la lima que se sobrepasó, también en la obturación, la gutapercha y la pasta de obturación puede extenderse más allá de donde deberíamos obturar, ¿no? Más allá de aplicar, permaneciendo
tal vez instrumental, incluso fracturado, o material de obturación en la zona periapical. En este caso, cuando pasa esta situación, cuando sobreextendemos la obturación o el material de obturación, está indicado una cirugía periapical. Conductos inaccesibles. Hay piezas dentarias que tienen conductos o la zona periapical con mucha dilaceración, ¿no? Conductos con muchas curvas que es imposible obturarlos de manera normal, de manera anterógrada, ¿no? Es imposible el acceso a estos conductos. Otras veces los conductos tienen calcificaciones, pulpolitos que decimos, ¿no? Dentro del conducto que obstruyen el trabajo adecuado mediante una técnica de endodoncia. Otras situaciones, por ejemplo, tenemos una pieza dentaria que necesita un tratamiento de conductos, pero pues bueno, ya tiene el tratamiento de conductos la pieza dentaria, necesita un retratamiento de conductos, pero para volver a hacer el retratamiento de conductos, tenemos el problema de que esta pieza dentaria es portadora de una prótesis. Pues de hecho que para realizar el retratamiento necesitamos retirar esa prótesis fija, ¿no? Sea corona o tal vez un puente, y este es un pilar del puente. Y es difícil retirar, y al retirar posiblemente incluso pongamos en peligro esa restauración. Se dan cuenta, en este caso el conducto también es inaccesible, pero por la presencia de la restauración. En este caso también se indica una cirugía periapical. Otro, falsa vía y perforación en la raíz. Nuevamente hablamos de la técnica de endodoncia. Y muchas veces la lima que utilizamos para el trabajo mecánico, pues puede crear falsas vías, ¿no? Perforando la región apical. Cuando esta perforación se produce a nivel del tercio apical, está indicado realizar una cirugía periapical. Sin embargo, si esta perforación está mucho más arriba, pues el tratamiento es más dificultoso. El quinto, tamaño del área apical, también es un aspecto que debemos tomar en cuenta. Cuando el tamaño de la lesión periapical es de 8 a 1 centímetro de diámetro, está indicado realizar cirugía periapical, sí o sí. Sin embargo, ustedes, de hecho, cuando pasen por la cátedra de endodoncia, posiblemente van a escuchar a algunos docentes decir que algunas lesiones periapicales pueden resolverse con un tratamiento de endodoncia y no necesitan una cirugía periapical. Últimamente hay muchos endodoncistas que manejan esa teoría. Todavía creo que no se ha confirmado mediante estudios esta aseveración. Posiblemente sí ya se haya confirmado. Pero ¿qué pasa? Si yo de alguna manera veo una lesión periapical de un tamaño no más considerable, 8 a 1 centímetro, y pues tomo la conducta de solo realizar endodoncia, corro el peligro de que el paciente no vuelva más a sus controles, porque se debe hacer controles estrictos, clínicos y radiológicos, y el paciente no puede acudir a los controles. Otro detalle, tal vez esa lesión tiene un comportamiento maligno y estoy dando tiempo a que esa lesión siga creciendo, siga destruyendo el hueso. Entonces es bien importante tomar en cuenta el tamaño de la lesión periapical. El segundo grupo de indicaciones, cirugía periapical por anomalías anatómicas. Por ejemplo, descendencia es una alteración en la formación del diente, como todos sabemos. Y en esta alteración anatómica, una obturación anterógrada convencional muchas veces es difícil. Por tal razón, en este caso, con la intención de mantener el diente en la cavidad oral, pues se indica una obturación retrógrada a través de una cirugía periapical. Otro, miren, surco radicular de desarrollo vertical. Estos surcos son frecuentes en incisivos centrales superiores, incisivos laterales, hasta pueden ser en caninos. ¿Qué pasa? Miren, esta es una pieza y la pieza solo tiene una raíz por si acaso, y miren, en todo el trayecto de la raíz tiene un surco. A eso me refiero, que no es muy común y es una alteración anatómica. Se llama surco radicular de desarrollo vertical. Este surco radicular
¿Qué hace? Además de pues, permitir la filtración de bacterias en esta zona y llegar a la región periapical y producir una lesión periapical. También contribuye a que se instaure una enfermedad periodontal y esta pieza va a padecer dos patologías, una enfermedad periodontal y una lesión periapical. Todo ello agrava la situación de la pieza dentaria. Otro, en este caso, cuando esta pieza tiene las dos condiciones, muchas veces la cirugía periapical no logra controlar adecuadamente la infección. Además de haberse instaurado una lesión periapical y una enfermedad periodontal, el soporte óseo va destruyéndose en mayor cantidad. Otro, extrusión del ápice. Muchas veces, más que todo, los incisivos centrales, laterales superiores, los caninos y la raíz vestibular de los molares, mire, sobresalen, ¿ya? La tabla vestibular, a eso se llama extrusión. Cuando pasa eso, se puede hacer se puede cortar la raíz que sobresale la tabla y realizar una obturación retrógrada. De esta manera evitamos la filtración de bacterias en esta zona y pues de hecho que garantizamos la permanencia de la pieza dentaria en la cavidad oral. Mayor número de conductos o además conductos inaccesibles. Bueno, todos sabemos mediante anatomía dentaria cuántos conductos tiene cada pieza dentaria. Sin embargo, también hemos conocido que existen alteraciones en el número de los conductos e incluso algunos conductos se alteran en su diámetro, ¿no? Esa situación, cuando existen muchos conductos accesorios a nivel periapical, pues es difícil obturar todos estos conductos, ¿no? Y si nosotros dejamos un conducto accesorio sin obturar, ¿qué pasa? Pues se produce la filtración, como les dije anteriormente, esa filtración de bacterias que llega a la zona periapical ocasiona una lesión periapical. En este caso, está indicado entonces una cirugía periapical. El tercer grupo de indicaciones, cirugía periapical para patologías dentarias. Cuando, por ejemplo, existe una fractura radicular horizontal, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Pues lo primero que hacemos es reducimos. ¿Qué es reducir? Volver el diente, tratar de poner el diente en su lugar y ferulizar, inmovilizar la pieza dentaria y esperar cómo responde a este tratamiento, además de realizar controles de vitalidad pulpar de manera periódica. Algunas situaciones, este tratamiento logra pues controlar o en realidad tiene un buen resultado y la pieza dentaria se encuentra vital en la cavidad oral y ahí termina el manejo. Otras no. Otras veces esta pieza dentaria que sufrió la fractura radicular se necrosa, la pulpa dentaria necrosa, ¿no? Se necrosa y de esta manera, pues cuando pasa esto, está indicado realizar un tratamiento de conductos y una cirugía periapical para retirar la zona fracturada a nivel periapical. Otro, reabsorciones radiculares apicales o dientes inmaduros. Un ejemplo claro, tenemos a una pieza dentaria que no terminó su formación apical, ¿ya? Y por alguna razón sufre necrosis de la pulpa. De esta manera, esa necrosis ya impide o para la formación radicular, o como todos sabemos, para la apicoformación. ¿Qué se debe hacer en esa pieza? Pues de hecho, el tratamiento de conductos y la cirugía periapical. ¿Para qué? Para realizar una obturación retrógrada de ese conducto inmaduro. Esto se realiza siempre y cuando mediante tratamientos de endodoncia convencional no se logre la apicoformación. Hay situaciones en las cuales mediante la endodoncia se logra la apicoformación. En este caso solo se realiza el tratamiento convencional. Algunos casos especiales, por ejemplo, el estado de salud del paciente, pacientes con enfermedades sistémicas no controladas, pues debemos evaluar si realizamos o no la cirugía periapical. Hay situaciones en las cuales sí se puede realizar la cirugía, pero tomando en cuenta diferentes aspectos del estado general del paciente.
Otro, miren, proximidad a estructuras anatómicas, seno maxilar, piso de fosas nasales, conducto dental inferior, agujero mentoniano, creo que son los más importantes. Siempre debemos evaluar la proximidad a estas estructuras y en función a ello decidir si se puede o no realizar una apicectomía sin dañar o una cirugía periapical sin dañar estas estructuras. El otro aspecto especial es la cantidad de soporte óseo del diente al cual vamos a hacer la cirugía periapical y su estado. ¿Qué pasa? Si tengo una pieza dental con enfermedad periodontal, además con una lesión periapical, debo analizar y decir, ¿valdrá la pena realizar esta cirugía? Parece que no, porque esta pieza dentaria ya perdió mucho soporte óseo. Además de la cirugía periapical y cortar el ápice, disminuimos mucho más ese soporte óseo y la pieza puede estar en riesgo de movilizarse, tener una movilidad importante y perderla, ¿no? Contraindicaciones, ¿en qué casos no debemos realizar la cirugía? Cuando el paciente tiene una enfermedad sistémica no controlada. La enfermedad sistémica es grave y el paciente se encuentra en mal estado general. Cuando los dientes se encuentran también asociados a un proceso infeccioso periapical, incluso del hueso vecino. Este proceso infeccioso puede ser uno agudo o un proceso periapical crónico reagudizado. ¿Cómo nos damos cuenta de esta situación? Porque en esta condición el paciente siente mucho dolor, ¿ya? Está con mucho dolor y muchas veces incluso puede haber aumento de volumen, tumefacción en la zona. Otro, dientes con resorción ósea marginal. Ahí nuevamente nos referimos a la enfermedad periodontal, ¿no? Si la enfermedad periodontal produjo mucha pérdida ósea, pues está imposible en este caso realizar una cirugía periapical. Se contraindica en esta situación. ¿Cómo vamos a diagnosticar las piezas que necesitan una cirugía periapical? ¿Cómo vamos a identificar? Mediante un examen clínico, radiológico, exámenes complementarios muchas veces, además de un examen histológico. Ahí está. El examen clínico, que vamos a ver todos los tejidos que se encuentran alrededor de la pieza que está afectada y también la misma pieza afectada. Miren, por ejemplo, la mucosa oral. Debemos evaluar cómo se ve la mucosa oral, la textura, el color de la mucosa oral. Algunas veces en la mucosa oral tenemos fístulas por donde salen incluso pus. Cuando tenemos esta condición, muchas veces claramente nos damos cuenta de que es esta lesión o esta secreción purulenta de esta pieza, de la pieza continua. Otras no, otras todavía es incierto. Cuando pasa esta situación se pone un cono de gutapercha a través de la fístula, ¿no? Y se introduce hasta donde llegue. Sacamos una radiografía y vemos dónde se dirige esta gutapercha y pues generalmente se dirige hacia la pieza causante de esta fístula, de este proceso infeccioso. Encía marginal, evaluemos cómo está el margen gingival, si hay inflamación, si hay disección, la textura, el color de este margen gingival, porque pues muchas veces nuestra incisión va a ir a través de este margen. Entonces es importante analizar la condición de la encía marginal. El periodonto, pues todo el tejido de soporte de la pieza dentaria también se debe evaluar. Muchas veces, nuevamente les indico, este periodonto puede estar comprometido por alguna enfermedad periodontal, incluso muy avanzada, y esto impide realizar un buen tratamiento de cirugía periapical para permitir conservar la pieza dentaria en la cavidad oral. Y pues de hecho vamos a evaluar la pieza dentaria a la cual vamos a realizar la cirugía periapical, pues vamos a ver, por ejemplo, cuánto de tejido dentario remanente persiste, ¿no? Además, si esta pieza dentaria tiene cambio de color, tiene necrosis pulpar, tiene movilidad dentaria, todo ello debemos analizar y decir si necesita o no realizarse una cirugía periapical. Radiografía. De hecho, para definir la cirugía periapical necesitamos estudios radiológicos. Y todos sabemos que la radiografía periapical es una técnica muy importante, muy buena para nosotros, que nos permite evaluar de manera clara la pieza dentaria a tratar. En ella
la porción coronaria, la porción radicular, evaluar además la zona periapical y todo el tejido circundante a esta pieza dentaria, el tejido óseo circundante, las piezas dentarias adyacentes y además de estructuras anatómicas que podrían estar próximas. La radiografía panorámica, como su nombre lo indica, nos da un panorama general de lo que es el maxilar superior y la mandíbula. En ella evaluamos más todavía, de manera más extensa, algunas lesiones que pueden estar presentes en los maxilares, ¿no? Sin embargo, la tomografía con BIM, pues es una técnica ahora muy utilizada y que nos da datos muchos más precisos en relación a los anteriores. En caso de que tengamos dudas con una cirugía, con una radiografía periapical y una panorámica, de hecho, solicitamos una tomografía con BIM. Otros exámenes complementarios, cultivo. Si nosotros vemos una pieza dentaria por donde sale secreción purulenta, pues mandemos esa secreción purulenta a un estudio de cultivo y antibiograma. ¿Para qué? Para identificar el germen causante de esta infección y además ver la sensibilidad de ese germen a diferentes antibióticos. Otro, punción aspirativa con aguja fina se llama, ¿ya? Y miren, por ejemplo, en este aumento de volumen, que debe ser a la radiografía una zona radiolúcida, se está haciendo una punción con una jeringa para aspirar el líquido que se encontraba ahí. Ese líquido se manda ¿a dónde? A un estudio citológico, ¿ya? Como la cirugía periapical, a principio dijimos que es una técnica quirúrgica, de hecho, debemos realizar exámenes de laboratorio, un hemograma completo, coagulograma, incluso exámenes de química sanguínea, como glicemia y creatinina. Y si el paciente además tiene una condición sistémica, algún antecedente de enfermedad cardíaca o cualquier otro tipo de enfermedad, pues también muchas veces la interconsulta con el médico tratante nos ayuda mucho para ofrecerle un tratamiento más adecuado. Otra técnica para realizar un diagnóstico adecuado de la lesión periapical es la histología. Todo tejido que retiramos no solo de la cavidad oral, de cualquier parte del paciente, sí o sí debe ser mandado a un estudio anatomopatológico, siempre, ¿ya? Y de hecho, si nosotros seguimos esta regla, en una cirugía periapical retiramos tejido de la región periapical, tejido que pertenece al cuerpo del paciente. Y este tejido debe ser enviado a un estudio anatomopatológico o histológico, ¿sí? Pero una vez que retiremos el tejido, en nuestra intervención quirúrgica debemos siempre poner el tejido en una solución denominada formol al 10%. Este formol, ¿qué hace? Pues impide que las células que se presentan en la lesión periapical que hemos retirado se mueran, se destruyan unas con otras. Si se destruye estas células, ¿qué va a pasar? El estudio histológico no va a identificar ninguna lesión, ningún tipo de célula característica, ¿no? Pero si permanecen vitales, pues de hecho vamos a llegar a un diagnóstico. Aparte de fijar en formol el tejido que retiremos, debemos identificar el frasco con el nombre del paciente, la fecha, la edad del paciente y a todo esto acompañar una hojita en un recetario, por ejemplo, podemos poner o escribir la solicitud del examen histológico o anatomopatológico, donde mencionamos incluso el diagnóstico presuntivo que nosotros estamos manejando. De esta manera, a nivel periapical existen diferentes tipos de lesiones que debemos saber diferenciarlos. Algunos son lesiones inflamatorias y otras no inflamatorias. Miren, las inflamatorias, abscesos dentoalveolar crónico, es uno de los más frecuentes, o también denominado periodontitis apical crónica supurativa. Otro, granuloma periapical y el quiste radicular, los más frecuentes y son inflamatorios. Los no inflamatorios que se localizan a nivel periapical, que pueden ser lesión apical reactiva, fibroma osificante, quiste periodontal lateral, quiste óseo solitario, displasia fibrosa periapical y cementoblastoma benigno. Ya el mes anterior iniciamos el rote con el primer grupo y ahí hablamos de quistes de los maxilares.
Y en ese tema o en esa práctica conocimos muy bien al quiste periodontal, por ejemplo. Sin embargo, ahora esos muchachos que ya terminaron el rote se darán cuenta de que existen otras lesiones que nos pueden confundir también, ¿no? En la zona periapical. Analicemos. ¿Qué pasa? Todos ellos son inflamatorios. El absceso dentoalveolar crónico o periodontitis apical crónica supurativa, ¿cómo se caracteriza? Formación de pus a nivel periapical, incluso el paciente puede tener fístulas vestibulares, palatinas o linguales, ¿no? Radiológicamente, ¿cómo se ve? Radiológicamente se ve un ensanchamiento del ligamento periodontal, se dice, y incluso una imagen radiolúcida a nivel periapical de diferente tamaño, pero esta imagen radiolúcida tiene bordes bien difusos, ¿ya? Eso es un absceso. Algunas veces un granuloma también se encuentra en la región periapical. Este granuloma también tiene una zona radiolúcida, pero sus bordes muchas veces son más definidos en relación al absceso. El quiste radicular, a diferencia de los anteriores, miren, bueno, primero es también radiolúcido, pero ¿qué pasa? Miren, el quiste tiene una imagen, un borde corticalizado, una línea radioopaca bien definida. Este es un hueso compacto, ¿ya? Esa es la característica de un quiste. Y esta característica también la mencionamos muy claramente con el primer rote que ya terminamos, ¿no? Y hablamos de quistes de los maxilares. Así se pueden diferenciar estas lesiones. Y las lesiones no inflamatorias, dijimos una lesión apical reactiva. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, esto se refiere cuando el diente ha sido sometido a una cirugía periapical hace mucho tiempo, en la cual se ha amputado, se ha cortado el ápice y de hecho se ha dejado una zona, un vacío, ¿no? A nivel periapical. Y ese vacío poco a poco va rellenándose de hueso, pero muchas veces no vuelve a la densidad normal. Queda imágenes radiolúcidas, pero difusas, como se darán cuenta. ¿Cómo podemos diferenciar del anterior? Porque se nota la amputación del ápice y está acompañado de tratamiento de conducto. En esta no, ¿no? Otro detalle. El quiste periodontal lateral es una imagen radiolúcida que se encuentra entre las raíces de piezas vitales, siempre piezas vitales, más frecuentemente localizado a nivel premolar inferior. El fibroma ossificante es una lesión benigna que puede tener diferente densidad, radiolúcida, incluso radiopaca en estadios más avanzados, pero este generalmente tiene un borde bien definido. De esta manera yo me doy cuenta hasta dónde llega la zona patológica y de dónde a dónde es hueso sano. Y de hecho está asociado a piezas vitales generalmente. Displasia fibrosa periapical, una lesión que en un inicio, en sus estadios iniciales, es radiopaco. Nos puede confundir con algún quiste. Alguien dirá con un quiste radicular, no tanto así, porque esta displasia se asocia a dientes vitales. El quiste radicular se asocia a dientes no vitales, ¿no? Pero sí, una imagen radiolúcida en estadios iniciales que posteriormente se vuelve mixta. Sin embargo, los bordes de esta lesión no son bien definidos, a diferencia del fibroma ossificante. Sus bordes son irregulares, poco definidos. El quiste óseo solitario, una imagen, una cavidad en el hueso que pues es radiolúcida de bordes también definidos. Pero esta cavidad, a diferencia de los quistes de los maxilares, no tiene membrana, ¿ya? Y sabemos que definimos quiste cuando hay una lesión patológica o una cavidad patológica revestida de epitelio. Este quiste óseo solitario no tiene ese revestimiento epitelial, por eso se considera un quiste falso o pseudoquiste. Y el último, cementoblastoma benigno. Miren, como este tumor benigno asociado siempre, unido a la raíz de la pieza dentaria, más que todo molares inferiores, se ve de esta manera. Una imagen radiopaca, bien radiopaca, delimitado, ¿por qué? Por un halo radiolúcido, ¿no? Que separa de hueso sano. El hueso enfermo, hueso sano. O en realidad esto no es hueso, sino es tejido dental. Como se darán cuenta, existen diferentes lesiones a nivel periapical que debemos saber diferenciarlos, porque en este caso se realizará una apicectomía imposible. El tratamiento no es cirugía periapical, en esta condición tampoco. Aquí, mucho menos, no se indica una cirugía periapical. En las anteriores posiblemente sí, en estas.
¿no? Entonces, pues es importante saber diferenciar estas lesiones para de esta manera analizar y ver la importancia de la cirugía periapical. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mantener la pieza dentaria en la cavidad oral. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna pregunta, muchachos? No, doctora. Perfecto. Vamos a terminar en esta parte. La siguiente clase hablamos solamente de técnica, ¿ya? Así es que, pues, muchachos, nos conectamos el siguiente martes para continuar hablando sobre cirugía periapical. Me despido. Muchas gracias, chicos. Hasta luego, doctora, Gracias, gracias. doctora. Hasta luego. Chao, No, muchachos. doctora. Gracias. Gracias, Gracias. doctor. Hasta luego. Chao. Doctora.